empezar. El pasaje que vamos a estar estudiando es 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Así que si me acompañan ahí con sus Biblias para poder darle lectura. Hemos estado estudiando el libro de 1 de Pedro, ya tiene, yo creo que unos 4 meses más o menos que comenzamos ahí con 1 de Pedro. Y bueno, la verdad que ha sido una bendición poder ir aprendiendo todo lo que Dios nos va diciendo a través de esta carta. Y bueno, hoy ya toca este pasaje del capítulo 4. Yo le voy a dar lectura en la versión que normalmente utilizamos aquí en la iglesia, que es la versión Nueva Biblia de las Américas, pero ustedes lo pueden leer en la versión que ustedes tengan. Dice así: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, es un pasaje que tiene de todo un poco, ¿no? Y así que vamos a ir desmenuzando un poquito, poco a poco, todo lo que Dios nos va a hablar a través de este pasaje. Pero antes de comenzar me gustaría simplemente hacer un repaso, tanto para las personas que hemos estado viendo este libro, como también para los que quizás están por primera vez, para poder ponernos en contexto de qué es lo que Pedro viene hablando. Podemos ver que esta fue una carta escrita por el apóstol Pedro a un grupo de iglesias que estaban dispersas en diferentes regiones de Asia Menor. O sea, a diferencia de otras cartas que vemos en el Nuevo Testamento, Pedro no le está escribiendo a una iglesia en particular o a una persona, sino a un grupo de iglesias, varias iglesias que se encontraban dispersas. La situación en ese momento de estas iglesias era una situación de dificultad y sufrimiento porque estaban sufriendo persecución a causa de su fe. Entonces Pedro les escribe esta carta para animarlos, ¿sí? Para darles un mensaje de esperanza y ánimo, ¿no? Y realmente es interesante porque, no sé si al momento de elegir esta carta el pastor lo tenía en mente, yo creo que sí, pero hoy por hoy también estamos en un tiempo de dificultad, de sufrimiento, no solamente los creyentes, sino a nivel mundial, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y por eso mismo, este mensaje que Pedro les da a los creyentes de esa época se vuelve tan relevante para nosotros porque hoy vivimos también un tiempo de dificultad, un tiempo de sufrimiento. Y en tiempos de dificultad y sufrimiento es normal que nos hagamos preguntas, porque ¿quién nos ha hecho preguntas cuando está experimentando dificultad, ¿no? Y no solamente que nos hagamos preguntas a nosotros, sino que le hagamos preguntas a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esto? Entonces, Pedro les escribe para animarlos, para darles un mensaje de esperanza. Y como podemos ver, el tema principal de la carta tiene que ver con el sufrimiento. Pedro habla de muchas cosas, pero en todos los capítulos y a lo largo de toda la carta vemos que el tema principal tiene que ver con el sufrimiento y Pedro va explicando un poco eso. Entonces, de hecho, es uno de los temas que vamos a ver en el estudio de hoy. El primer punto que quisiera que veamos, lo vamos a encontrar en los versículos 1 y 2, y dice: vivamos para hacer la voluntad de Dios. Sí, ese es el propósito de nosotros como creyentes. Tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios. Bueno, el primer punto es: vivamos para hacer la voluntad de Dios, y esto lo podemos encontrar en los primeros 2 versículos, ¿sí? Vamos a volver a dar lectura al versículo número 1, que dice así: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, ¿sí? Y aquí me gustaría resaltar algunas cosas. Lo primero es que es importante que veamos que el conectivo con el que comienza este pasaje tiene que ver con que Pedro está conectando lo que venía hablando en el capítulo 3 con lo que va a decir en el capítulo 4. Quienes estuvieron en la predicación el domingo pasado, ¿qué se acuerdan que vieron el domingo pasado? A ver, ¿quién se acuerda? Algo de lo que vieron en la predicación pasada. A ver si pusieron atención. La santidad. ¿Ok? Vivir en santidad. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Vimos algo del bautismo? Ok.
Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Y también hablamos, no sé si se acuerdan que habló el pastor acerca de el sufrimiento de Cristo, ¿no? Habló del sacrificio que Cristo hizo para darnos salvación. Y de alguna manera aquí Pedro nos vuelve a recordar y nos vuelve a reafirmar ese sufrimiento y ese sacrificio que hizo Cristo. Y se me hace interesante lo que dice, porque dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Y si nos ponemos a pensar en esto, realmente quizá alcanzamos a entender mejor qué implicó y sí que implicó el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque quizá una persona inconversa puede llegar a pensar, ok, Cristo sí murió en la cruz, sí, eso lo creo, pero pues Él era Dios, ¿no? O sea, siendo Dios, siendo un ser todopoderoso, Él tranquilamente podría haber pasado la cruz sin experimentar ningún tipo de sufrimiento. ¿Lo podría haber hecho o no? Sí, ¿verdad? O sea, pues sí, lo crucificaron, sí lo clavaron, sí lo latigaron, pero seguramente él se programó para no sentir ningún tipo de dolor, porque era Dios. Pero acá nos dice Pedro que él lo padeció en la carne, o sea, que él lo padeció siendo humano. O sea, el sufrimiento que Cristo padeció en la cruz es el mismo tipo de sufrimiento que hubiésemos experimentado nosotros si nos hubiese tocado estar en la cruz. ¿Alguna vez te cortaste? ¿Alguna vez se te abrió quizá la piel? ¿Sabes el sufrimiento que se siente? Bueno, ese mismo sufrimiento y muchísimo más fue el sufrimiento que experimentó Cristo para pagar por nuestros pecados. Y esto es interesante resaltarlo porque, no porque, por ejemplo, hay personas que no les gusta ver las películas como por ejemplo La Pasión de Cristo porque dicen, no, está muy explícita, hay mucha sangre, no. Y sí, la verdad es que sí te da cierta cosa, ¿no? Cuando ves ahí pues, la crucifixión y cómo lo latigaron y cómo le clavan. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios no le agradan, realmente, de alguna manera, tenemos que entender que ese fue el costo, ¿sí? Cuando nosotros, hay una canción que canta Jesurín Romero que dice, si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyendo declamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. O sea, ese sufrimiento que Él experimentó fue a causa de nuestros pecados. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, de alguna manera estamos siendo parte de ese sufrimiento que Él experimentó. Pero esto no es un mensaje de malas noticias. Las buenas nuevas del Evangelio son buenas noticias porque Él lo sufrió por amor a nosotros. Él se entregó por amor a nosotros. Y lo interesante que sigue aquí después dice, ármense también ustedes. La palabra ármense es un término militar que quiere decir, sí, que tiene que ver con ponernos una pesada armadura y prepararnos para la guerra, que hace referencia a que la vida cristiana es una batalla. Yo quisiera que nos pongamos a pensar, ¿cómo viviríamos nosotros si supiéramos que hoy México está en medio de una guerra? O sea, ¿cómo sería nuestra forma de vivir? Imagínense que ahorita saliendo aquí de la iglesia se da un anuncio, ¿saben qué? A partir de hoy entramos en guerra con Estados Unidos. ¿De qué manera viviríamos? ¿Viviríamos igual que estamos viviendo ahorita? ¿Qué cambiaría? Sí, ¿verdad? Vámonos a la casa. Encerrado, ¿verdad? Y realmente sí, es interesante esto porque al final de cuentas, aquí cuando nosotros pensamos en la parte de la guerra, sabemos que no es una guerra física la que nosotros enfrentamos, pero es una guerra espiritual. Y como es una guerra espiritual, muchas veces podemos llegar a caer en el engaño de que no estamos en guerra porque no se alcanza a ver físicamente. Quizás yo salgo de aquí y no veo físicamente que estoy en una guerra, pero realmente hay una guerra real, espiritual. Y si bien cuando pensamos en una guerra quizá lo primero que se nos viene es miedo, la Biblia también menciona que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos experimentando una guerra espiritual, pero la gran diferencia que tenemos con una guerra quizá entre dos países es que nuestra guerra ya tiene un resultado final. Nuestra guerra ya fue ganada, ¿sí? Cristo ganó esa batalla contra el enemigo. Ya nosotros no estamos peleando para ganar. Nosotros ya ganamos, pero quiero que lo veamos de esta manera. ¿Quién vio el sábado pasado la pelea de Canelo? La verdad. Perfecto. O sea,
Solo el único sincero fue Andrés. Yo creo que todos la vimos, pero bueno, siempre me gusta verlo de esta manera. Yo no sé, últimamente, las últimas peleas que me ha tocado ver del Canelo, bueno, ya tengo 11 años aquí, así que me ha tocado ver muchas, pero siempre, a medida que lo voy viendo, veo algo interesante, como que antes de la pelea, como que todos sabemos que va a ganar. Yo no sé por qué, pero es como que ya la ves, pero realmente ya sabes como que va a ganar, como que estás con esa idea de que va a ganar, ¿no? Incluso, realmente yo creo que hasta el otro peleador sabía que Canelo iba a ganar, ¿sí? Como que inconscientemente siento que ya sabía, pero lo interesante de esto es que a pesar de que él sabía que Canelo iba a ganar, él fue a pelear y quizás su objetivo era, bueno, voy a perder, pero al menos voy a tratar de darle todo lo que pueda, ¿no? Y realmente, digo, hasta eso duró bastante, hasta el round 11. Algo similar pasa con el enemigo. El enemigo sabe que nosotros, que nuestra batalla, que él ya la perdió, ¿sí? Él sabe que nosotros, si somos salvos, cuando nos muramos, tenemos garantizada la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que él sabe que ya la batalla está perdida, él va a hacer todo lo posible para que tú y para que yo lleguemos de la peor manera a ese final. Sí vamos a ganar la batalla porque la salvación sabemos que no se pierde, pero su objetivo para conmigo es, ok, Facundo, yo sé que tú vas a llegar y vas a llegar al cielo, pero quiero que llegues de la peor manera. Quiero que llegues avergonzado, quiero que llegues totalmente derrotado. Sí vas a ganar, pero quiero que llegues así. Ese es su objetivo para contigo, para conmigo. Por eso, él hace todo lo posible, a pesar de que sabe que está derrotado, para vencernos. Y el ser consciente de que estamos en una guerra no nos tiene que llevar a tener miedo, sino a ser justamente conscientes, a estar alertas, a saber que el enemigo no descansa y que todo el tiempo está buscando llevarnos a caer, ¿no? a ganar esa batalla. Entonces, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Dice aquí, así como los creyentes siguen el ejemplo de sufrimiento de Cristo, de igual manera debemos seguir su ejemplo de victoria sobre el pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo, debemos vivir como tales. Y esto es interesante porque hablamos del sufrimiento de Cristo al principio, y cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, hablamos de la crucifixión, hablamos de todo lo que Él sufrió, no podemos no hablar de lo que pasó después. Me encanta a mí el pasaje cuando vemos que Cristo dice consumado es, cuando Cristo termina de morir en la cruz, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente? Dice exactamente, digo, en la película vemos una escena que a mí se me hace muy, muy padre, porque yo soy muy visual, me encanta verlo. Cae una gota del cielo y de repente dice que el velo se rasgó. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Exacto. O sea, Dios abriendo el camino del ser humano de arriba hacia abajo. Y es importantísimo remarcar eso, porque si solamente hablamos de la cruz, ¿sí? Y no hablamos de lo que vino después, que fue la resurrección, es un evangelio incompleto. Nosotros el mensaje de la cruz, por eso como creyentes no acostumbramos a utilizar la imagen del Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo no está en esa cruz. Cristo resucitó. Entonces no es un mensaje de derrota, es un mensaje de triunfo, porque Cristo venció la muerte. Y aquí lo dice, Cristo sufrió, pero venció, terminó con el pecado. ¿Sí? Ese fue el propósito por el cual Él sufrió. Y lo que sigue, bueno, aquí hay algo interesante que dice, la verdadera libertad solo la puede experimentar una persona que conoce a Cristo. El no creyente se cree libre, pero es esclavo. Pero ¿para qué Dios nos da libertad? Y esto es muy importante porque es real, ¿sí? La verdadera libertad, realmente quien es libre es el creyente. ¿Por qué? Porque fue liberado por Cristo. El inconverso, el no creyente, se cree libre, pero en realidad, ¿qué es? Es esclavo. Es esclavo al pecado. Él no tiene el poder de decidir si pecar o no pecar, porque él es esclavo al pecado. Ahora, el creyente es libre, pero entonces el creyente puede pecar y puede no pecar, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque si dijéramos, no, el creyente solo puede hacer la voluntad de Dios, entonces pues sería bien fácil, ¿no? Pues listo, ya me quito mi humanidad pecadora, ahora solo hago la voluntad de Dios, perfecto. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, yo creo que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? Y seguramente quizás hasta
un conflicto interno que has tenido es, ok, ya soy salvo, me voy al cielo, entonces puedo pecar. Si ya soy salvo, ¿no? Y realmente la respuesta a esa pregunta es una respuesta a veces complicada, porque de repente caemos como en dos extremos. Unos que te dicen, no puedes pecar porque tienes que hacer esto y esto. Y el otro que dice, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Realmente a mí me gusta resumirlo de esta manera. Puedo, pero no quiero, ¿sí? Puedo, pero no quiero. El creyente es libre, ¿sí? Pero la gracia que Dios nos da no es con simplemente para irnos al cielo, es con un propósito. Y aquí lo dice, pero para que Dios nos da libertad. Y este pasaje creo que es un pasaje clave que podemos resumir toda la vida cristiana en este pasaje. Me gustaría pedirle al pastor si le puede dar lectura. Romanos 6, del 6 al 11. Digo, aquí está en la pantalla, igual si lo quiere ir. Sí, es este de aquí. Dice así: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. En Argentina hay un dicho que dice, más claro, échale agua. O sea, realmente este pasaje creo que no hay mucha explicación que darle. Está súper claro. Pablo lo explica de una manera muy clara. Y me encanta el versículo 6 porque dice así, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahí te da el propósito, ¿para qué Dios nos salva? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cristo nos libera del pecado, pero no para que volvamos a pecar. Es una ironía pensar de esa manera. Cristo me salvó del pecado, entonces ahora peco para que no tener consecuencias. No, Cristo no te salvó de la basura para que vuelvas a la basura. ¿Sí? Cristo te saca de la basura para que vivas para Él, pero no por obligación, no por, si no vivo para Dios, si no hago las cosas como a Dios le agrada, me va a castigar y me voy al infierno. No, ese no es el espíritu que Dios desea que tú tengas. Dios desea que tú entiendas, que tú comprendas el amor que Él tiene para contigo y que eso te lleve a vivir de una manera que le agrade, que eso nos lleve a vivir. Porque el amor de Dios es quien nos constriñe, el amor de Dios quien transforma. La ley no transforma a nadie. La ley no fue hecha para que la gente llegue a Dios por medio de la ley, sino para resaltar que era imposible cumplirla. Cuando yo entiendo el amor de Dios, cuando yo comprendo todo lo que implicó ese sacrificio, es cuando yo decido vivir para Él, pero no por obligación, sino por amor. Ese es el tipo de obediencia que Dios quiere de cada uno de nosotros. El versículo 2 dice así: para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino ¿para qué? Para la voluntad de Dios, ¿sí? El tiempo que le queda en la carne. Yo te quiero preguntar en este mediodía, ¿cuántos años tienes? Gustavo, ¿cuántos años tienes? 57. Eso ya no los tienes. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años crees que tienes? Me quedan de vida. ¿Cuántos crees? Porque nadie lo sabe, pero ¿cuántos crees que tienes? Así unos 20 más. 20, ¿ok? Perfecto, sí, más o menos digo, si vamos a hacer un promedio, porque al final de cuentas nadie sabe, ¿no? O sea, nadie puede determinar cuánto le queda de vida, pero vamos a hacer un promedio de quizás 70, 80 años más o menos, que es como el promedio normal que una persona viva, y me gustaría que pensemos de esa manera. Porque realmente yo tengo 31, pero los 31 ya los viví, ya no los tengo, ¿sí? Realmente lo que tengo es lo que me queda por vivir. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos años tenemos? Bueno, dice aquí, el tiempo que le queda en la carne, ¿vivir para qué?
para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Somos llamados a vivir haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Dios desea revelarnos su voluntad. Y esto es interesante porque yo sé que el tema de la voluntad de Dios siempre es un tema a veces, de repente conflictivo, a veces como medio, hay muchas cosas de la voluntad de Dios y a veces te la ponen tan complicada la voluntad de Dios que a veces pareciera como que es un misterio que uno tiene que descubrir durante toda su vida y realmente no es así, ¿sí? Hay una frase que me gusta, estamos llevando un estudio con un pastor y los lunes y una de las frases que siempre repite él es: Dios está más interesado en revelarnos su voluntad que nosotros en conocerla. ¿Sí? O sea, Dios está más interesado en mostrarnos su voluntad que nosotros en conocerla. Realmente Dios no quiere ocultarte su voluntad y decirte, no, está muy escondida, tienes que vivir. No, Dios desea que vivas en su voluntad. Pero para poder vivir en la voluntad de Dios, necesitamos ¿qué? Buscarlo, tener una relación. Juan 15, permanezca en mí y yo permaneceré en ustedes. Si quieres vivir haciendo la voluntad de Dios, es imposible que descubras la voluntad de Dios si no vives en una relación con Él, si no vivimos en una relación constante con Él. ¿Sí? Y realmente Dios desea que hagamos su voluntad, porque también lo vemos en 1 Juan cuando dice, pidan cualquier cosa que quieran en mi nombre y les será dada. ¿Cómo puede ser que pidamos lo que queramos y nos será dada? Hay un libro muy chiquito que si tienen oportunidad, se los recomiendo mucho, se llama La voluntad de Dios, justamente de John MacArthur. Yo creo que es una lectura de un día, son unas 40, 50 páginas. Y está muy interesante porque de alguna manera él te resume qué es la voluntad de Dios. Y básicamente el resumen del libro es este. Si tú estás viviendo en una relación real, diaria, plena con Dios, haz lo que quieras. ¿Cómo? Haz lo que quieras. Pues sí. Porque si yo estoy viviendo una relación plena, real, diaria, en sintonía con Dios, lo que Dios ponga en mí va a ser su voluntad. Porque recuerden que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que Dios me da, ¿sí?, me va a llevar a hacer lo que Él le agrada. Entonces, a veces nos complicamos demasiado la vida y queremos descubrir la voluntad de Dios, pero vivimos en desobediencia, vivimos con cosas que no están bien y por eso es cuando entra el conflicto en nuestra vida de cómo descubrimos la voluntad de Dios. Pero cuando Dios está completamente en nuestra vida, cuando estamos llenos de su presencia, Él nos va a llevar a vivir su voluntad, ¿sí? Y yo los quiero animar y me quiero animar a mí también, ¿sí? Porque esto es algo que estoy aprendiendo, la verdad que yo no doy cátedra, de hecho es un tema que también a mí me cuesta bastante, pero cualquier cosa que tú creas que quieras hacer, cualquier plan, ahorita estábamos escuchando de bodas y es padrísimo, ¿no? Pero qué importante es que nosotros en nuestra relación con Dios podamos ir a Dios y le digamos, Dios, muéstrame si esto es tu voluntad. Porque yo te puedo decir, por experiencia propia, en carne propia, siendo creyente, lamentablemente he cometido muchos errores por hacer mi voluntad. O sea, he tenido muchos fracasos, he tenido muchas cosas que después de un tiempo me doy cuenta que cuando Dios me mostró eso, simplemente era yo queriendo hacer tal cosa y queriendo hacer tal otra y nosotros somos, con mi esposa somos los dos muy de ideas, de cosas y de repente se nos ocurre en un día 5 negocios diferentes y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y si tú eres así o si no es así, es importante que tú vayas con Dios y le digas, a ver, Dios, esto es lo que yo quiero hacer, pero muéstrame cuál es tu voluntad. Necesitamos ir con esa humildad a Dios y pedirle que Él realmente nos revele. Y te aseguro, como te dije al principio, que Dios te lo va a mostrar, porque Dios está más interesado en mostrarte su voluntad que tú y que yo en conocerla. Así que Dios, cuando nosotros le pidamos, Dios, muéstrame, te aseguro que Dios lo va a hacer. Sigamos, avancemos con el pasaje que sigue. En los versículos 3 y 4 dice, no volvamos al pasado a hacer nuestra voluntad. Y aquí es interesante porque vemos en el versículo 3, ¿sí?, que dice, Pedro, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. El tiempo pasado ya les es suficiente. Como dicen por aquí, ya estuvo. ¿Sí? Ya estuvo bueno. Me encanta esa frase. Ya estuvo bueno, ya estuvo. Ya fue suficiente.
Ya viviste demasiado tiempo haciendo tu voluntad, ya basta. Ahora es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Te quedan 20 años, te quedan 30, te quedan 40, te quedan 10. Nunca es tarde para con Dios. Con Cristo siempre lo mejor está por venir. No te preocupes si viviste mucho tiempo en desobediencia. Con Cristo nunca es tarde. Cristo siempre tiene oportunidades. Y te lo puedo decir con toda seguridad, porque hasta el mismo ladrón que estaba con él en la cruz, a punto de morir, ¿sí? Para él no fue tarde. Él reconoció a Cristo y en ese momento dijo que él iba a estar con él en el paraíso. Entonces, no importa cuántos años hayamos vivido lejos de Dios. Lo importante es, ok, a partir de ahora que tú estás siendo consciente, ahora decide vivir para Él. Y dice aquí, perdimos mucho tiempo en nuestra vida en el pasado, haciendo nuestra voluntad y buscando agradar a las personas. Y esto es importante mencionarlo porque si pensamos en esto, si vemos todas las cosas que Pedro menciona aquí, quizá tú puedes decir, no, espérame, Facundo, yo no he hecho nada de eso. Pará, o sea, ¿cómo que embriagueces, borracheras, orgías, abominables idolatrías? No, yo no he hecho nada de eso. Sin embargo, me gustaría que leas lo que dice anteriormente. Para haber hecho lo que agrada ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Los qué? Ok, los que no conocen a Dios, sus familiares, sus amigos, sus personas conocidas. Y yo creo que tú y yo, si venimos de una vida anterior a Cristo, quizá, como te digo, no llegaste a hacer ese tipo de cosas, pero sí te puedo asegurar que vivimos mucho tiempo para agradar a los demás. Quizá estudiaste una carrera porque esa carrera era la que tu papá o tu mamá querían que estudiaras. O quizá hiciste algo porque creías que eso te iba a dejar bien o porque te iba a agradar con alguien. Y realmente acá lo que Pedro nos dice es, basta de estar pensando y de estar buscando agradar a las personas. Tú tienes que buscar, yo tenemos que buscar hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Yo te aseguro que si tú y yo buscamos hacer la voluntad de Dios, Dios te va a mostrar. Y Dios se va a encargar de acomodar todo lo que te haga acomodar. Ojo, a veces hacer la voluntad de Dios va a implicar que personas dentro de tu familia, amigos, conocidos, te digan que estás loco, ¿sí? Cuando yo me vine a México hace 11 años, yo no era creyente, yo no me vine por ningún llamado, me vine por un trabajo, pero estando aquí conozco a Cristo y aquí Dios me muestra de alguna manera el hecho de quedarme, porque yo realmente venía por 3 meses. Mi plan inicial cuando yo vine eran 3 meses. Yo dije, me voy 3 meses. Al segundo mes Dios me alcanza y Dios me muestra que tenía un propósito para mí. Y cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué más? Me voy a quedar a vivir en México. ¿Cómo creen que lo tomó? Yo me vine con 19 años. O sea, a los 20 le digo a mi mamá, ¿sabes qué más? Me quedo en México y mi hermana que vino conmigo, que era más grande, que de hecho fue como la excusa por la cual mi mamá me dejó venir, porque dijo, bueno, va con Ana tenía 30 años, dijo, bueno, va a estar con ella. A los 6 meses mi mamá me dice, yo me regreso a Argentina, me quedo solo. Cuando yo le digo a mi mamá, me quedo en México. No, estás loco. Y no solo eso, yo estaba trabajando a los 6 meses de que me convierto en octubre, yo llego en julio de 2010, en octubre me convierto, en diciembre me invitan a estudiar al Instituto Bíblico, en Palabra de Vida. Yo tenía que salir por la cuestión de la visa turística, entonces tenía que salir del país, me ofrecen irme a Honduras a un campamento 1 mes para que me renueven la visa. Entonces yo me acuerdo claramente esa llamada. Yo digo, le tiré todo junto, pero yo soy así, directo. Entonces le digo, mamá, te tengo que decir algo. Bueno, 1, voy a dejar de trabajar. ¿Cómo? Sí, voy a dejar de trabajar. 2, me voy a estudiar a un instituto bíblico. ¿Qué? 3, me voy a Honduras 1 mes. Y 4, me quedo a vivir en México. Así, todo de una. Obviamente en ese momento no entendía nada. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Se volvió loco. ¿Sí? Sin embargo, el saber que esa era la voluntad de Dios para mi vida, el entender y el confirmar que Dios me estaba confirmando que eso era lo que Él me había llamado, me dio la seguridad para poder hablar con Él y decirle, ¿sabes qué más? Así están las cosas. ¿Sí? Y obviamente, como te digo, en el momento no lo entendió. Y la verdad que fue difícil, porque imagínate estando lejos, tener que decirle todo esto, te sientes egoísta, te sientes culpable, ¿cómo le voy a hacer esto a mis papás? Pero hoy por hoy te puedo asegurar que mi mamá y mi papá saben que yo aquí vine con un propósito. Y hoy lo entienden, pero al principio no fue fácil. Y el seguir la voluntad de Dios
para tu vida no siempre va a tener la aprobación de las personas, de tus familiares, de tus amigos, quizá a veces hasta de tu misma pareja. Sin embargo, si Dios te está mostrando a ti que esa es su voluntad, créeme que Él te va a sustentar, que Él te va a proveer todo lo que tú necesitas y Él te va a guiar. Y eso es lo que podemos ver aquí, ¿sí? Basta de hacer tu voluntad. Es tiempo de hacer mi voluntad, le dice Pedro. Y aquí empieza a mencionar varias cosas interesantes, ¿sí? Que no me quiero meter mucho en estos temas, nada más quiero mencionar algunas cosas. Las primeras 3 ejemplos que Pedro menciona sobre estas prácticas son prácticas individuales y los últimos 3 vemos que son grupales, o sea, que era algo común que se practicaba en esos tiempos en los cultos paganos, lo que tiene que ver con las orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y lo que quiero que nada más notar es lo primero. Si vemos los 4, sensualidad, lujurias, orgías y abominables idolatrías, podemos ver que no están hablando aquí de cuestiones sencillas, tú eras una persona mentirosa, tú eras una persona, hipócrita o lo que sea. Está hablando de pecados realmente graves. Y estas mismas personas que cometían esa clase de pecados, hoy eran ¿qué? Hoy eran creyentes. O sea, no hay ningún tipo de pecado, ¿sí?, que tú hayas cometido o que cualquier persona haya cometido que Cristo no pueda perdonar. ¿Sí? No hay ninguno. Cualquier pecado, por más grave que sea, si tú vas a Cristo, Cristo lo perdona, Cristo lo limpia. ¿Sí? Esto lo vemos aquí claramente. Y al final nada más mencionar esto. Aquí menciona también 2 cosas que tienen con el consumo del alcohol, borracheras y embriagueces. Y es importante mencionar que aquí Pedro no está hablando de la prohibición del consumo de alcohol. Sí, de hecho en la Biblia no podemos encontrar ningún pasaje que prohíba explícitamente el consumir alcohol, pero sí podemos encontrar y muchos otros pasajes donde Dios habla claramente en contra de los excesos, ¿sí? En contra de las borracheras, en contra de las personas que se embriagan. Entonces, es una de esas cosas que cuando Pablo lo dice, ¿no? O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, son temas, son cosas que hay que tocar, por así decirlo, con pincitas, porque es fácil caer a la otra parte, ¿no? De llegar a una persona que, no sé, que le gusta consumir alcohol, que pueda llegar a gustarle tanto que llegue a caer en borracheras o en embriaguez. Entonces es importante nada más hacer esa aclaración. Avancemos con el versículo 4, ya para ir terminando. Versículo 4 dice así: y en esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Quisiera preguntarles, quien quiera responder, algún testimonio así rápido de qué te dijeron cuando te convertiste a Cristo. ¿Algún familiar, algún amigo? Lo que ustedes quieran. Que te lavaron el cerebro. Esa es típica. Yo les digo, sí, me lo lavaron porque lo tenía muy sucio. Era algo que iba a pasar. Era una onda que hablábamos y que ya se iba a pasar. También, ¿no? Sí. Ya te va a pasar la emoción y ya vas a volver a... Pues ya lleva muchos años esa emoción. ¿Qué más? ¿Qué más le han dicho? ¿Hermano? Se tendría que dejar vida delictiva que llevaba porque estaba a la vista de todo. Entonces, eso se acabó. Bien. Así es. ¿Alguno más? Salimos de la familia. Wow, sí. Qué fuerte eso, ¿no? Y yo creo que más aquí, digo, estamos en un país con raíces muy, muy arraigadas al catolicismo. Argentina también hay muchos católicos, pero es diferente cómo se vive mucho más light, o sea, no está tan arraigado. Pero aquí sí me ha tocado ver que sí la gente es mucho más aferrada al catolicismo y eso yo creo que es algo fuerte, ¿no? O sea, que te digan ya no eres parte de la familia, ¿no? O sea, yo creo que es algo que quizá no es bonito, pero cuando tú entiendes que eso es lo que Dios te está llamando, lo que veíamos recién, o sea, estás dispuesto a pagar el precio porque sabes que estás en la verdad, ¿no? O sea, entonces es interesante porque acá vemos que las personas que Pedro mencionaba, les dice, en esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución y los insultan. O sea, los inconversos, los no creyentes,
cuando ven que tú te conviertes a Cristo, cuando ven que tú no haces o ya no vives como ellos viven, no creas que te van a aplaudir. Qué padre. Y es curioso porque realmente pareciera que es peor convertirse a hacer las cosas que ellos hacen. Yo también digo, cuando me tocaba ir con mis amigos ya en Argentina, regresar y todo, de repente era como que, pues, no sé, íbamos a una casa, por ejemplo, me acuerdo una vez me invitaron a una casa, vamos, no hay problema, ¿no? A la casa, todo bien, unos amigos, bla, bla. Pero ya después de eso, la típica, no, ahorita vámonos al antro. Y yo realmente, sí, vuelvo a lo mismo, ya no quiero eso, ya no quiero eso para mí. Entonces, no, gracias, vayan ustedes, yo voy a mi casa. No, ¿cómo puede ser? Que no sé qué, bla, bla. O sea, realmente no lo van a entender. Y sabes, todavía algo peor, es que no solamente no lo van a entender, se van a sorprender, sino que dice aquí al final, ¿lo van a qué? Lo van a insultar, o sea, te van a maltratar. Y esto tiene que ver con lo que dice aquí, para no sentirse tan mal con lo que hacen y buscar una justificación, optan por acusarnos e insultarnos. Es algo normal, ¿sí? O sea, una persona que está viviendo una vida desordenada y ve que tú vas con él y de repente tú dices, no, yo esto no, obviamente se va a sentir como que culpable, ¿no? Porque dice, a ver, yo estoy viendo de esta manera. Entonces, ellos para sentirse bien consigo mismos prefieren decirnos que estamos, ¿qué? Locos. Ah, estos están locos. Ah, estos están locos. Le lavaron el cerebro. Entonces, por eso, él de alguna manera como que se queda tranquilo. Pero ahora quiero remarcar esta parte también, ¿sí? No quisiera que caigamos en lo que muchas veces he visto y tristemente veo que caemos los creyentes cuando nos comparamos con los inconversos, ¿sí? Es que yo ya no voy a los antros, no sé, no me drogo, ya no hago esto y esto, entonces me siento mejor. Hasta moralmente me siento superior. Y tenemos que ser conscientes que la única diferencia entre nosotros y un inconverso es que fuimos salvados por Cristo, nada más. No hay otra cosa, no somos mejores, no somos para nada mejores. Somos simplemente, la única diferencia que hay entre nosotros y una persona que no conoce a Cristo es que nosotros fuimos salvados. Tenemos a un Salvador que murió por nosotros. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que ver a los no creyentes no como nuestros rivales, ¿sí? Como nuestros contrincantes, sino como personas que necesitan escuchar de ese mismo Salvador que nos salvó a nosotros. Vamos terminando con la última parte. Todos seremos juzgados. Primera de Pedro 4, del 5 al 6, ¿sí? Todos seremos juzgados. Dice versículo 5, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los ¿qué? Y a los muertos, ¿sí? Aquí el 5 y el 6 es un pasaje un poco complicado, ¿sí? La verdad que tuve ahí que buscar bastantes cosas, pedirle asistencia al pastor porque de repente había cosas que no me quedaban muy claras, pero entre todas los comentarios creo que había uno en común que coincide la mayoría de los comentaristas y que habla de esto y que de alguna manera tiene que ver con todo lo que la Escritura nos va enseñando en el contexto y en otros pasajes. Por ejemplo, lo primero que tenemos que resaltar aquí, ¿sí? Es lo que dice aquí, darán cuenta a aquel. Todos vamos a ser juzgados por Dios, ¿sí? Toda obra que el no creyente haga será juzgada por Dios. Esto nos debe llevar a tener compasión por aquellos que no han escuchado el Evangelio todavía. Sí, esto es interesante lo que comentaba recién. Si sabemos que hay un juicio, ¿sí? Hebreos lo menciona, yo creo que todos, no todos, pero seguramente conocemos el versículo de Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? ¿Alguien se lo sabe de memoria? De tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, ¿sí? O sea, todos vamos a ser juzgados. Hay un juicio que nos espera a nosotros, como creyentes, y también al inconverso. Entonces, el saber que hay un juicio, el saber que cada obra va a ser juzgada delante de Dios, ¿sí? Nos tiene que llevar a tener compasión por ellos, y no al contrario. Si yo sé que hay un juicio, y como a veces nos puede llegar a pasar, ¿no? En la carne, que te vayas al infierno. No, ese no es el deseo del corazón. Dice Dios que Él retarda su venida por amor, por paciencia. Entonces, nuestro sentir para con los inconversos debería ser el mismo. Deberíamos tener compasión por ellos sabiendo que hay un juicio que les espera y que si no conocen a Cristo antes, van a ser juzgados y su destino final va a ser la condenación. Entonces, esto nos tiene que llevar a la compasión, ¿sí?
al compartir de ese evangelio que nosotros hoy tenemos. Y también dice aquí, juzgar a los vivos y a los muertos. Tanto los que estén vivos como los que hayan muerto anteriormente, todos los juzgará Dios. O sea, los que hayamos muerto antes de que regrese Cristo y los que estén vivos cuando Él regrese, todos serán juzgados por Dios. Y el versículo 6 final dice así, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y este es el pasaje quizá que más se complica explicar, pero creo que si lo vemos y lo analizamos a la luz, como decía, del contexto de toda la Biblia, lo vamos a poder entender de una manera simple. Dice lo primero, fue predicado el evangelio aún a los muertos. No se refiere a la predicación a los muertos, y esto es importante mencionarlo, porque hace poquito acabamos de vivir, ¿no? Cada año en México se acostumbra el Día de Muertos, no se celebra, y es una fecha muy importante a nivel nacional. Y aquí no está hablando de predicarle a los muertos, no, dice en el estado de muerte. Se refiere a la predicación en vida, a los que ahora son muertos, a los que oyeron y recibieron el evangelio en su vida y han pasado los sufrimientos injustos y la muerte física, ¿sí? O sea, como decíamos recién, va a haber personas que cuando Cristo regrese van a estar vivas y otros que vamos a estar quizá muertos. Entonces, cuando aquí habla de predicar aún a los muertos, ¿sí? Dice, para que aún sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Vamos a explicarlo de esta manera. Dice, el creyente que hoy está muerto está disfrutando de la presencia de Dios. Dios juzga a los vivos y a los muertos porque aún los muertos escuchaban el evangelio mientras vivían. Por eso Dios tiene una base para evaluarlos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar y comparamos cuando se muere un no creyente y cuando se muere un creyente, en términos humanos, ¿sí? Para un inconverso, para una persona que no cree, ¿qué diferencia hay cuando se mueren los dos? O sea, realmente se ve, o sea, vamos a un velorio de un creyente y se ve como que de repente una aurora especial y al inconverso no. No, se ve igual. Entonces, físicamente, hoy por hoy, todas las muertes parecieran igual, ¿sí? Sin embargo, vemos que no es así. ¿Por qué? Porque al creyente que murió conociendo, siendo salvado por Cristo, ¿le espera qué? La vida eterna, ¿sí? Entonces, a pesar, dice, aunque sean juzgados en la carne como hombres, o sea, como hombres pareciera que estamos todos igual, pareciera como que no hay diferencia, ¿sí? Vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Tenemos una esperanza, ¿sí? Que va más allá de este mundo. Aunque cuando vayan a nuestro funeral pareciera que es lo mismo que la muerte de un no creyente, realmente nosotros sabemos que hay una esperanza que va más allá de esta tierra, ¿sí? Entonces, terminamos con esto. La vida es demasiado corta y solo vale la pena vivirla haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿sí? Recién mencionábamos el ejemplo, quizá te quedan 20 años, 30 años, yo no lo sé, ¿sí? Puedes llegar a tener un aproximado, puedes llegar a pensar, sí, pero no puedes simplemente decir, tengo 30 años, voy a vivir 10 años haciendo mi voluntad y después los otros 10, ya al final de mi vida, vivo para Dios. No, porque no sabemos. Sobre todo ahorita con la pandemia, hemos visto casos de personas que han muerto realmente siendo muy jóvenes. Entonces, sea el tiempo que te quede, ¿sí? La vida es corta. Vivamos, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios. Dice este pasaje que a mí me encanta, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36, somos de Él, ¿sí? Nuestra vida no nos pertenece. Dios nos salvó, Dios nos rescató para que vivamos para hacer su voluntad. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Si tú eres salvo, si tú naciste de nuevo, si Cristo te alcanzó, ¿sí? No te salvó solamente para que te vayas al cielo. Él tiene el deseo de que vivas para hacer su voluntad.